Hola, bienvenidos todos a un nuevo vivo por el Instagram de Rayuelas Lacanianas, como todos los viernes a las 16:30 horas de Argentina, en los cuales nos dedicamos a charlar un ratito sobre clínica. Hola Patricia, ¿cómo va? Patricia nos acompaña desde Chile. Muchas gracias por estar aquí. María Laura, Mary, Laura, bueno, mucha gente, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es importante, dedicarnos un ratito a charlar, ¿no? A como ir cerrando la semana, pero siempre sacar consecuencias, ¿no? De lo que vamos viendo. No dejar que las cosas pasen nada más. Y bueno, hoy aquí les manda un saludo enorme a Alejandra Quevedo, para aquellos de ustedes que, bueno, tal vez nos siguen por primera vez. Ale no pudo estar hoy, ha estado con algunas cuestiones personales, pero ya la semana que viene ya va a estar con nosotros. Así que todos vamos a estar muy contentos de tenerla acá nuevamente. Pero bueno, en el mientras tanto vamos a charlar acerca de un tema. Ustedes saben que siempre tratamos de sumar algo que, bueno, que no esté como, no sea de lo más cotidiano. Hay mucha gente que trabaja muy bien, hay mucha producción psicoanalítica que ustedes pueden leer, que está accesible en internet, y eso es maravilloso. Entonces, bueno, el gran desafío es siempre producir algo, un plus, algo que les pueda servir. Y bueno, hoy vamos a trabajar acerca de algo que me dijo una paciente en esta semana. Ella, hemos trabajado hace bastante tiempo acerca, dentro de las cuestiones propias de ella, algo de su hijo mayor, respecto del cual ella ha trabajado muchísimo en su análisis para intentar mejorar esa relación. Yo soy testigo de cuánto ella ha intentado de un modo, de otro. Y una de las cuestiones que ella me decía, ella tiene otros hijos, ella me decía, si solamente lo tuviera él, sentiría que yo he sido una madre desastrosa. Y me pareció muy interesante poder tomar este tema con ustedes hoy, porque tradicionalmente se dice que el psicoanálisis, ¿no?, en una lectura un poquito superficial, está como en contra de las madres, ¿no? Como si nosotros los psicoanalistas todo el tiempo estuviéramos hablando mal de las madres. Y en realidad de lo que se trata es algo mucho más complejo, porque no se trata de distanciarse de las madres, salvo que haya alguna cuestión del orden, de la psicopatía o de la perversión, pero sino de lo que se trata es de distanciarse respecto de ciertas cuestiones a las cuales el sujeto puede estar alienado, identificado, y que lo hacen perderse de sí, y poder producir esa separación, ese Forda necesario que nos enseña Freud para poder distinguirse y funcionar como, ligado al propio deseo y no al deseo del otro, que en este caso, ¿no?, de quien hablamos tradicionalmente es de la madre. Entonces, hoy quería contarles, por ejemplo, que uno de los modos interesantes, ¿no?, es diferenciarnos de lo que tradicionalmente se dice, ¿no? Por ejemplo, entonces, si una madre tiene varios hijos y con uno en particular tiene dificultades, ¿qué es lo tradicional que hacemos? Escuchamos, indagamos, buscamos asociaciones libres ligadas a, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los significantes ligados a este hijo por su diferencia con los otros hijos? ¿Cuáles han sido los momentos particulares de la crianza, las vicisitudes de ese tiempo que han atravesado? Es muy importante saber si la madre
ha padecido una depresión, ha podido ejercer su función materna en ese primer tiempo previo al ejercicio, en esos primeros 2 años, ¿no? Previo al ejercicio propiamente de la lengua en términos, digamos, ya de pronunciar palabras, ¿no? Porque los niños van absorbiendo y sabemos que el lenguaje nos determina. Pero en esos primeros 2 años es importante ver qué estaba pasando en la familia, ¿no? Cómo estaba esa mamá. Y estamos hablando de la mamá en particular por este ejemplo, pero también podríamos hablar de la madre y del padre, ¿sí? Me parece muy importante porque también lo que analizamos, digo, estoy haciendo como solamente nombrar, ¿no? Las cuestiones tradicionales. ¿Cuál es la relación de la madre con el padre? ¿Sí? ¿Cuál es la relación, digamos, libidinal con ese hijo? Tantas cosas que uno trabaja y generalmente, bueno, este es un punto, ¿no?, en el cual decimos, bueno, podría esa mamá, después de ese análisis, tener más claro cuál es el lugar de ese hijo, qué cosas de ese hijo le mueven de cuestiones previas. Todo eso está todo muy bien. Sin embargo, yo lo que quisiera es hoy sumar algo del orden de lo que es la teoría del significante. Me parece importante también, porque en esa línea trabajamos en esto que les dije, que es lo tradicional que se trabaja y está muy bien, ¿sí? Todas las vicisitudes del Edipo y la castración que apuntan a, bueno, ¿qué tiene que ver eso que sucede con aquello que a usted le compete, ¿sí? ¿Qué ha tenido que ver con usted todo esto que le está sucediendo? Pero la teoría del significante, y en este sentido abordar lo que es propio de el lugar que el lenguaje tiene en psicoanálisis, es también llevar adelante la concepción de el significante. ¿Qué significa? ¿Qué es un significante? Ustedes recuerdan que la característica es ser lo que los otros no son. Y ahí hay algo muy importante. ¿Saben por qué? Porque nos permite comprender que a veces un hijo, por celos, supongamos, no ya lo propio de la madre, que lo hemos trabajado, ¿no? Eso que les digo, lo tradicional y que es lo primero que uno trabaja y que está muy bien, sino en un momento posterior trabajamos qué es lo propio de ese hijo, ¿sí? Y lo propio de ese hijo, por ejemplo, por celos hacia los hijos que vinieron después, puede ser que se identifique al lugar de ser, bien, al significante. Ustedes saben que el sujeto está representado por significantes. Ser lo que los otros no son. Entonces, por más que la madre entre por acá, entre por allá, intente, muchas veces sucede que esos hijos están tan identificados, tan configurados en relación a ser el falo o no serlo, porque el otro, uno de sus hermanos, por ejemplo, lo fue, que lo que sucede es que la configuración particular de cada hijo va a determinar que haya hijos que se sienten bien en este punto de unión con la madre, en el falo, recuerden, porque una vez hubo un comentario en el canal de YouTube, digo, ¿por qué hablan del falo y hablan siempre del padre? Y eso es una confusión. El falo no tiene que ver con el padre, justamente no. Tiene que ver con esa unión ilusoria, de alguna manera, de ser todo para mi madre. Y hay hijos que pueden establecer eso inicialmente con su mamá y incluso llegar a la adolescencia y estar en una posición de complementación. Es decir, bueno, mamá, yo te ayudo con esto, ella les ayuda a ellos con lo otro, y se va armando una cuestión donde se complementan. ¿Cuál es el trabajo del analista allí? Ayudar en ese proceso de separación para que ese hijo o hija pueda identificarse a otros objetos, ¿sí? Puedas desinvestir el objeto materno, ¿sí?, y proceder a la exogamia. Bien,
Eso es en el caso de esos hijos que arman de alguna manera el falo, que es un periodo necesario. Pero ¿qué pasa con esos hijos que se identifican muy por el contrario y dicen, yo soy lo que todos ustedes no son? Y aquí estamos en la cuestión que es importante y que creo que hoy puede sumar, que son esos hijos que están siempre en disidencia. No importa lo que la madre, el padre, el hermano, la hermana, el tío, la tía, no importa, diga, siempre están en disidencia. Esto tiene consecuencias complejas, pero que es importante y que a veces uno solamente como analista lo puede ver a condición de haber trabajado la cuestión edípica, pero después retirarse un poco y ver la configuración en términos de lenguaje, ¿sí? Entonces, exactamente, Karina, la configuración en disidencia. Ese hijo, es más, se identifica a la pura diferencia. Entonces, en ese punto de diferencia, y hay algo que es muy importante aquí, porque trabaja, tiene como dos grandes consecuencias. Una es que si un hijo está todo el tiempo en disidencia, muy difícilmente logre comprender cuál es su propio camino. Siempre va a necesitar, por supuesto, siempre estamos hablando de, durante el proceso de esa configuración, va a estar pendiente de qué hacen para hacer lo contrario, ¿sí? Como ustedes ven, es la otra cara de la moneda. Es un punto de alienación muy fuerte. Parece que no, pero es un punto de alienación muy fuerte. Y son los pacientes a veces más difíciles con los que trabajar, porque como están en disidencia, el espacio analítico también, en la medida en que produce un punto regresivo, porque uno está trabajando, transferencialmente pueden desencadenar esa misma disidencia y querer dejar el análisis. Entonces, por un lado tienen la cuestión de que no necesariamente saben qué quieren ellos, solamente saben que quieren oponerse. La otra cuestión es que, la segunda consecuencia, es que no pueden afincarse. Normalmente son los hijos que, y ustedes van a ver, que han sido terriblemente cuestionadores en su adolescencia o incluso en su adultez joven. Son los que se lanzan, se van temprano, bajo gritos y, no quieren estar en relación con sus padres, pero que después, muchas veces, están dificultados de armar una pareja. ¿Por qué? Porque como siempre están en disidencia, no logran afincar, ¿sí? Afincar en un lugar tiene que ver con poder encontrarse uno con la propia falta, con ese punto donde la castración opera y sabemos que no podemos solos. El joven en disidencia está muy identificado al falo por sí mismo, ¿comprenden? Entonces este punto narcisista es defensivo, porque por supuesto es defensivo, sufren mucho. Se trata de personas que, como no pueden afincar, no pueden decirle, mamá, me enojas, pero yo te quiero, no sé qué me pasa, no sé por qué, pero no puedo. ¿Sí? No logran establecer ese punto de castración, pero no es que no lo sientan. Entonces, porque también está esta cosa que se atribuye al psicoanálisis, ¿no? De estar en contra de las madres, y esta lectura permite comprender que a veces, aunque una madre intente todo, muchas veces, todo lo que puede, por más que la madre intente, cuantos más intentos, a veces el hijo sale más disparado para otro lado, o hija, o LGBT, pero este punto,
señala los límites también, porque a veces se dice, bueno, esta relación no funciona porque la madre no ha hecho suficiente, ¿no? Y uno dice, bueno, tal vez ese hijo o hija está tan afincado en diferenciarse y tan fijado ahí que no puede nunca pertenecer, ¿sí? Pertenecer como uno más. En ese sentido hay un libro de Gerard Haddad que se llama El complejo de Caín. Gerard Haddad fue paciente de Lacan. No es un libro con el que yo esté muy de acuerdo en general. Se los nombro porque, hay cuestiones que son interesantes, por supuesto, que plantea ahí, pero yo que sé, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, como que Freud no habla del complejo fraterno, es decir, la relación entre los hermanos, y lejos de eso, Freud dice, el Edipo, ojo que no es solo con padre y madre, es en relación a los hermanos también. Y esto quiere decir que hay que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? De los celos entre los hermanos, con dónde está el falo, dónde, con quién, ¿sí? Es mucho más compleja la cuestión que solo mamá y papá. Pero sí es cierto que hay algo que dice Gerard Haddad allí, que es que la relación entre hermanos está en la base de la rivalidad, ¿sí? Fraterna, por supuesto. Recuerden que Freud también es el que habla del complejo del semejante, de la constitución de la hermandad, ¿sí? También es el que habla de tótem y tabú, donde se unen todos los hermanos en contra del padre. Freud habla del complejo fraterno, pero ahí Gerard Haddad dice que el fanatismo es explicable en términos del complejo de Caín. Ustedes recuerdan el mito bíblico, digamos, donde el asesinato, ¿no? entre estos hermanos, Caín y Abel. Este punto donde hay un odio, hay un enojo, esto es lo que está en la base de una disidencia, de una identificación a la pura diferencia y de una imposibilidad de conectar desde la castración con la madre en este caso. Todas estas cuestiones nos parecía que era importante incluirlas hoy porque generalmente se habla de lo tradicional del análisis edípico, ¿sí? Edípico, castración, pero no se habla de todo esto otro que importa también, es muy importante, que solamente se puede ver a condición de hacer un paso para atrás y pensarlo en términos de lenguaje. Cuando decimos que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, estamos diciendo esto. Esto es propio de, la historia es propia, digamos, de una constitución, una configuración como lenguaje, y el significante es lo que los otros no son. Y allí pueden tener a un sujeto identificado a ese lugar. Así que espero que les haya servido y si todo sale bien, la semana que viene nos vemos con Alejandra y continuamos con estos vivos, acompañándolos los viernes a la tarde para hablar de técnica y teoría y clínica psicoanalítica. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.